Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más importante de nuestro continente. Iniciamos. Perú tiene nuevo presidente. José María Balcázar, el noveno mandatario del país en 10 años, tiene como objetivo principal entregar el poder a un presidente electo. Pero a pocas horas de asumir, Balcázar ya está tapado de acusaciones. ¿Durará como presidente? Tenemos análisis. En Cuba, más de 32.000 embarazadas y otros miles de pacientes vulnerables están en riesgo como consecuencia del bloqueo energético impartido por Estados Unidos. La ONU ya alertó sobre un posible colapso humanitario. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía que ya fue promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. ¿De qué se trata la normativa? ¿Todos los denominados presos políticos saldrán en libertad? En Aquí América te lo contamos. Perú tiene nuevo presidente, el noveno en 10 años. Se llama José María Balcázar y asumió luego de la destitución de José Gerí por parte del Congreso. El flamante mandatario tiene la tarea primordial de organizar el proceso electoral previsto para el mes de abril, pero los cuestionamientos surgidos apenas horas después de su proclamación como presidente siembran dudas sobre si será capaz de permanecer en su cargo por este cortísimo tiempo sin ser cesado. Precisamente para resolver estas inquietudes, consultamos con el congresista y candidato a senador por Podemos Perú, Guido Bellido, y con el periodista y analista político Enrique Castillo, ambos desde Lima. En primer lugar, les preguntamos qué estabilidad tiene Balcázar en su cargo de presidente interino a partir de los cuestionamientos. Es un gobierno transitorio. El congresista José María Balcázar es un académico que tiene vasto conocimiento y criterio teórico para llevar de la manera más correcta durante los meses que faltan para entregar el gobierno al nuevo presidente de la República. Por el momento creo que estamos próximos al proceso electoral, que es 12 de abril, y cualquier situación por encima está el comportamiento desde el momento que asume la responsabilidad y también garantizar el proceso electoral, ¿correcto? Ahora, respecto a sus opiniones, en realidad han sido, lo que él mismo lo ha indicado, han sido tergiversados, porque lo que él ha opinado es de acuerdo al Código Penal. Él tiene efectivamente varias acusaciones que tienen que ver en su desempeño con la judicatura y también como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, una región del Perú al norte. En esta región, donde él se ha desempeñado durante toda su vida profesional, efectivamente existen muchos cuestionamientos y muchas denuncias y carpetas abiertas de investigaciones. Pero esto ya se sabía, ya se conocía. Lo que vino después fueron pronunciamientos que acá se han considerado ofensivos contra la niñez y sobre todo en tiempos de maltrato contra la mujer, referidos precisamente a que las jóvenes hasta 14 años podrían tener relaciones sexuales consentidas con mayores de edad y que eso les daría a ellas una mejor posibilidad de psicológicamente atender mejor la vida, en fin, una serie de cosas justificando de alguna manera, no, directamente lo que puede significar el abuso de menores o el tráfico de menores o incluso el matrimonio entre menores de edad y mayores de edad. Si eso ya se conocía en el caso de Balcázar, va a ser muy difícil que en este momento el Congreso decida sacarlo de la gestión presidencial que en este momento está teniendo. El expresidente Pedro Castillo, condenado, recordemos, a 11 años de cárcel por rebelión, presentó un pedido de indulto ante el recién asumido Balcázar, quien de hecho pertenece a su misma formación, Perú Libre. Preguntamos precisamente a nuestro invitado sobre si cree que Castillo será liberado. Esto nos dijo. Balcázar gana la elección con 64 votos a favor. Y la izquierda y los aliados de Pedro Castillo no tienen 64 votos. Con las justas pasan los 40 votos. Entonces, Balcázar ha sido apoyado también por un sector de centro y de derecha en el Congreso.
De tal manera que sus compromisos no son, si los hay, no son solamente con la gente de Pedro Castillo, que además ya es poca en el actual Parlamento. Si él decidiera darle el indulto a Pedro Castillo, yo creo que eso encendería muchísimo el escenario político y podría ser causal de una censura a Balcázar. Y por último, les preguntamos a nuestros invitados cuáles eran las principales tareas que tenía por delante Balcázar y quien lo sucediera, y de qué depende que la crisis política que lleva casi ya una década llegue a su fin. Esto nos contestaron. Primero, es importante que garantice un proceso electoral transparente e imparcial que dé toda la logística necesaria para que los órganos electorales puedan actuar con efectividad y a tiempo. Segundo, es garantizar la cobertura y la protección absoluta de los resultados mediante la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Tercero, es importante tomar acciones inmediatas contra la inseguridad ciudadana. El 95% de la población rechaza al Congreso. Y esto no es de ahora, es sostenido durante los últimos años, todos los meses. El 48% de la población no quiere votar por ninguno de los candidatos que tenemos en este momento en campaña. No quieren, porque simplemente tienen desconfianza de ellos y dicen que son lo mismo. 48%, o sea, la mitad del país no los quiere. Y un 20% dice que va a votar en blanco. O sea, tenemos un casi 70% del país que no tiene confianza en esta clase política. Y la tercera cifra, que es más o menos lo mismo, es el 50% del país quiere rostros nuevos, no quiere a los mismos. Entonces, pero lamentablemente existe partidos y bancadas que no son realmente partidos políticos. Son movimientos aluvionales que se han quedado y que lo que hacen es clientelismo político. Si ese 48% decide votar por nuevos rostros, habremos cambiado en algo la situación. Pero si ese 48% al final termina votando por los mismos, entonces tendremos exactamente la misma situación y le aseguro que en poco tiempo estaremos hablando nuevamente de una censura o una vacancia de un presidente. Y nos vamos a Cuba porque más de 32.000 mujeres en estado de embarazo, así como miles de pacientes vulnerables, corren riesgo. Esto como consecuencia del asedio energético aplicado por la administración Trump sobre la isla, sumado al bloqueo económico estadounidense que corre desde hace décadas. Justamente estas condiciones amenazan con convertir la situación en un colapso humanitario, según Naciones Unidas. Nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, nos amplía. Detrás de mí, el Hospital Habanero Hermanos Ameijeiras, uno de los símbolos del sistema de salud cubano. Sistema que hoy se encuentra especialmente presionado por el cerco petrolero declarado por Washington contra La Habana. Según datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, más de 32.000 embarazadas, 61.000 menores de 1 año y 1.400 niños y adolescentes con cáncer están en riesgo por la escasez de combustible. Los efectos de esta situación se pueden ver de manera directa en la atención, en las pruebas e incluso en la vacunación, pero también de manera indirecta en los medicamentos, en el uso de equipos y en el transporte. Esto para un sistema de salud que viene especialmente debilitado desde la pandemia de COVID-19. Desde entonces se han registrado pérdida de médicos, cierre de centros y escasez de insumos y medicamentos. El sistema de salud cubano fue declarado incluso por la ONU como un referente, especialmente en el tratamiento del embarazo materno y en la prevención y la atención primaria. Pero este sistema de salud también está en la mira de Washington y Estados Unidos ha pedido a terceros países que cancelen sus misiones de cooperación médica con La Habana. Esto, pues Washington las considera trabajo forzado. Y esto ha tenido resultados, pues en las últimas semanas se ha sabido que algunos países como Guatemala o Guyana han rescindido sus contratos de cooperación que suponían una importante fuente de ingresos de divisas para el sistema de salud cubano. Y ahora vamos a Venezuela porque la tan mentada ley de amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, mientras el chavismo lo presenta como un paso esencial para la unidad del país. Organizaciones de derechos humanos y opositores manifestaron dudas sobre el alcance real para la liberación de todos los considerados presos políticos. Repasemos los principales puntos de esa ley en el siguiente informe de Maxime Pluvinet.
Una ley para un perdón limitado en Venezuela. En segunda discusión, la legislatura controlada por el chavismo aprobó un proyecto de ley de amnistía de 16 artículos para liberar a algunos de los detenidos considerados presos políticos por la oposición y ONGs. Que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia. Pero, ¿qué implica la ley de amnistía? Básicamente, el olvido legal del hecho punible. El gobierno insiste en que no existen presos políticos. En el artículo 8, la norma concede el perdón por faltas cometidas en distintos episodios de crisis política entre 2002 y 2025, pero excluye a condenados por rebelión militar vinculados a los hechos de 2019 protagonizados por Juan Guaidó. La ley no especifica detalles porque la amnistía se refiere a hechos y no delitos. No restituye bienes ni levanta inhabilitaciones políticas. El artículo 7, uno de los más debatidos, se modificó permitiendo ahora que los exiliados puedan nombrar un abogado que los represente y no podrán ser objeto de detención al volver al país. La vicepresidenta comisionó al ministro del Interior, Diosdado Cabello, para revisar los casos excluidos. Fija la ley de amnistía, como va a ser. Eso no es que quedan libres todos los que cometieron delitos desde el 99 hasta la fecha. Eso no es así. No es así. Los que cometieron los delitos piden hoy que no hace falta la ley del odio. El artículo 9 excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción. Defensores de derechos humanos cuestionan que hay casos de personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito y que quedarían automáticamente excluidos de la amnistía. Críticos señalan que la norma no deroga leyes cuestionadas por su uso represivo, como la ley contra el odio. Según el texto aprobado, los tribunales deberán decidir sobre las solicitudes de amnistía en un plazo de 15 días. Y cerramos esta edición con imágenes de algunos carnavales latinoamericanos, celebraciones que preceden la Cuaresma católica, pero que en nuestro continente están marcadas por las culturas autóctonas que conformaron América. Veamos. Y así nos despedimos de Aquí América. En la producción estuvieron James Martínez y Giovanni Agudelo. Agradezco también al equipo técnico. Nos vemos en la próxima emisión. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.